En el mensaje Porque de hay hoy, gente que tiene un mal que se llama pecado, ¿cierto? Todos hemos tenido ese mal que se llama pecado. Y a veces uno no es capaz de dejar del pecado. ¿Sabe por qué? Porque la carne tiene más poder que el espíritu. La palabra de Dios dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Permanece en amor, permanece en Dios, para siempre. Hoy estamos hablando del ayuno parte 2, ¿cierto? Parte 2. Entonces el ayuno rompe ciclos y patrones mentales. Eso es una de las cosas que hace el ayuno en la vida de nosotros. Rompe ciclos y patrones mentales. ¿Cuáles ciclos y patrones mentales rompe el ayuno? La depresión, la ansiedad y el estrés. ¿Cuántos sufrimos depresión? ¿Cuántos sufrimos de ansiedad? ¿Y cuántos sufrimos de estrés? Yo creo que podemos decir que toda la iglesia. Hasta a los niños les da ese mal. Mire, a mí antes me enseñaban sobre el ayuno y me enseñaban estas claves del ayuno. No, que el ayuno le quita a usted la depresión, que el ayuno le ayuda a usted con la ansiedad, que con el estrés. Y eso es tan cierto. Pero mira, a veces uno le pasan cosas en la vida que uno no las entiende. ¿A cuánto les ha pasado cosas que no entienden? En esa prueba de salud que yo tuve ese ataque tan fuerte de ese animal que me picó, que yo estuve más muerta que viva a raíz de eso por todas las bacterias que se me multiplicaron dentro del cuerpo, el cerebro y todo, que me dio, yo no entendía por qué. Yo decía, Señor, yo me estaba guardando en santidad. Y fuera de eso estaba haciendo la labor tuya y estaba sirviéndote, porque para ese tiempo llegó gente con cáncer terminal a la iglesia, con enfermedades huérfanas, gente para sanidad y para pensión, que entre esas estaba Ander y estaba Yolandita. Yolandita con enfermedades huérfanas desconocidas, ¿cierto? Y con las manitos torcidas porque tenía osteoporosis o artritis. Osteoporosis. Me llegó por ese tiempo, yo lo que después fue Cosme, Nina, ¿cierto? Por ese tiempo llegó la hija de Cosme, están quedando inválidos todos. Y fuera de eso, un tiempo que yo tuve esos niños antecitos de ellos, que tuvieron como 20 niños en la iglesia que habían sido abusados sexualmente. Y como yo les estaba haciendo liberación, ¿cierto? Yo pasaba haciendo liberación. Fue el viernes que decía Estelita que esta iglesia ha sido una iglesia de mucho poder, porque esta iglesia han pasado cosas, pero seguidas, que eso es cierto, milagros aterradores. Ella misma nos decía, nos trajo a memoria muchas cosas que no recordábamos. Me traían cantidades de niños de toda esta comuna que jugaban la tabla Ouija, hacían pactos con el diablo, ¿cierto? Y me traían esos niños y hacían unos rebotes en esta iglesia impresionantes y nos tocaba hacerle liberación a sus niños. Pero cuando uno como pastor Dios lo usa en ese nivel, pues los ataques también del diablo son muy berracos, no crean. Entonces hubo un tiempo que nosotros estábamos en eso, y por ese tiempo también yo creo que fue Gabriel que Dios le alargó la pierna, ¿cierto? Se la alargó 14 centímetros, él nació con 17 centímetros de una pierna más larga que la otra, y Dios le alargó esa pierna 14 centímetros. Entonces tuve ese ataque y yo comencé a enfermar, a darme muchas bacterias, infecciones, coinfecciones, bajas de defensa. Yo no entendía. Me sacaba, hasta un tiempo que mi esposo ya me sacaba de la clínica, me inyectaban y al ratico estaba otra vez ardía en fiebre y no entendía por qué. Me hacían los exámenes y no me salía sino una infección chiquitica. Juan Carlos, el médico que él ha estado por tiempos congregándose con nosotros, él me miraba los exámenes y me dice, pero es que es una bacteria muy pequeñita, ¿usted por qué le están dando ese antibiótico de alto espectro si es que lo que tiene es casi nada? No entiendo por qué le dan. Y yo le decía, porque es que ningún antibiótico de lo que me aplican me sirve. Entonces me pusieron el de más alto espectro que había, era costosísimo, intravenoso.
Y él era aterrado, él no entendía porque me tenían que hacer ese procedimiento a mí. Entonces, ni él entendía siendo médico, ni yo, ni los médicos que me trataban entendían, pero ahorita sí yo entiendo. Mire, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, Dios me mostró en todo ese tiempo de desierto, que la depresión y la ansiedad y el estrés tienen mucho que ver con un hongo que se llama cándida. El hongo cándida lo debemos de tener todos los cristianos, todos los seres humanos, en el intestino. Todos los seres humanos debemos de tener el hongo cándida. Ese hongo es el que hace que nosotros tengamos el sistema inmunológico bien. Es un hongo que está en el intestino, que él protege y da una barrera para el intestino, y fuera de eso sube las defensas, mantiene las defensas equilibradas. Mira Dios todo lo que me dio de sabiduría con eso. Entonces pude descubrir que ese hongo trae trastornos, nos trae trastornos a nosotros, aún puede ser hasta en la personalidad. Porque se puede volver usted una persona muy irritable, que cualquiera le habla y usted comienza a gritarle, pero es que, ¿saben visto gente que se ponen así? Entonces a uno le dicen, tiene espíritu de orgullo, está operando, porque qué persona más orgullosa, más altiva, más soberbia, por todo se vuelve como una araña esponjada, ¿cierto? Y resulta que muchas veces puede tener eso que ver con la microbiota intestinal. Ese es el hongo cándido, esa es la microbiota intestinal, para que ustedes sepan cuál es ese hongo. Es un hongo benéfico, pero cuando uno le da mucho antibiótico, Dios me mostró eso, el Espíritu Santo me mostró eso, eso fue por revelación, porque no lo saben los médicos, lo sé yo. Dios me dio esa sabiduría. Entonces ese hongo comienza a sobrepoblarse en el intestino humano, y en vez de que sea benéfico para nosotros y nos ayude para la salud, nos comienza a contraatacar, nos ataca, comienza a atacar la salud. Y entonces uno enfermarse de muchas enfermedades, de muchas cosas. Es un milagro de Dios que yo esté así como estoy en este momento. Es un milagro de Dios. Porque yo debía de estar, mejor dicho, impresionante, aterrador por ese hongo. Que usted ayuna, y cuando usted ayuna, comienza como a hacerle un lavado y un reseteo a su cuerpo. Entonces, mire, el ayuno hace que las células cobren de nuevo vida. El ayuno hace que las células cobren de nuevo vida. Por ejemplo, una persona con cáncer, una persona con cáncer está programada número 1 para ayuno. Le digo porque a veces las personas con cáncer y enfermedades terminales duran un tiempo y son los familiares ahí luchando con ellos, cuidándolos por largo tiempo, porque el cuerpo mismo pide ayuno. ¿Usted sabía que el cuerpo mismo pide ayuno? Por eso es que a uno se le quita el apetito y uno le dan deseos de no comer, un deseo profundo de no comer, y es porque el mismo cuerpo está pidiendo ayuno, porque es de la forma en que se regenera. Por eso es que hay personas que duran más, porque como no comen, al no comer el cuerpo mismo comienza a regenerarse. ¿Sí sabía que es un misterio? Se regenera solo. Se regenera el cuerpo solo. Entonces el ayuno, dígale que está a su lado, trae sanidad. Diga física y espiritual. Y también emocional. Yo, iglesia, trae, miren todas las propiedades del ayuno. ¿Cuántos quieren tener una salud óptima, una salud excelente, súper buena? Mire, y el ayuno es tan poderoso que no solamente nos sana el cuerpo, sino que también nos sana el espíritu. Sana el espíritu, porque cuando usted ayuna, usted mengua la carne y el Espíritu Santo crece en usted. Porque usted está doblegando la carne, le está dando más prioridad al Espíritu Santo en su vida. Porque el ayuno, ¿cómo se debe hacer? El ayuno correcto es abstención de alimentos, ¿cierto? Abstenerse de alimentos. Abstenerse de alimentos, ¿cierto? Y la otra es, diga, estudio de la palabra
y oración. No se les olvide, estudio de la palabra y oración. O si no, no es ayuno, o si no es simplemente aguantar hambre. Pero hoy los médicos, como se puso de moda el ayuno, entonces le dicen a usted le tocó hacer ayuno intermitente. Usted se mete con un especialista y le dice, haga todos los días ayuno, de 6 de la tarde a 12 del día. Ese es el famoso ayuno intermitente. Hágalo y hágalo por su salud y usted va a comenzar a sentirse muchísimo mejor. ¿Es verdad? Sí, es verdad, porque es científicamente y médicamente que se está diciendo. Pero nosotros los cristianos hacemos ayunos más prolongados y más seguidos. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos no solamente para nuestro cuerpo, necesitamos para nuestra alma, para nuestro espíritu, para crecer con Dios, para caminar con Dios en rectitud. Porque hay gente que tiene un mal que se llama pecado, ¿cierto? Todos hemos tenido ese mal que se llama pecado. Y a veces uno no es capaz de dejar del pecado. ¿Sabe por qué? Porque la carne tiene más poder que el espíritu. La palabra de Dios dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, como la carne es débil, ¿usted cómo la fortalece? Dígale que está a su lado, en ayuno, y oración, y estudio de la palabra. Entonces, cuando usted ayuna, usted se vuelve más fuerte en Cristo Jesús. Mengua la carne, y así la carne se tiene que someter. Cuando usted la carne le dice no, es no, que esa es la parte almática. El alma es el que lo lleva a uno a pecar, a romper comunión con Dios, a uno no hacer las cosas que a Dios le agradan. Por eso yo mucho tiempo yo ir reflexionar en la cocina, porque si ustedes no saben, yo soy muy diligente, ya tengo almuerzo hecho y la casa arreglada como es película. Entonces esta mañana haciendo el almuerzo, yo reflexionaba el ayuno, lo poderoso que es, todas las funciones que cumple el ayuno tan impresionantes. Porque el ayuno a usted le sana de la parte emocional. Cuando usted sufre depresión, ansiedad o estrés, esa es la parte emocional de nosotros, los seres humanos, soy yo. Entonces puede ser que usted tenga un problema de salud intestinal, pero eso se convierte en un problema espiritual, o yo no se los olvide. El cuerpo conecta con espíritu y conecta con alma, o yo. Entonces, mire, comienza con un problema intestinal, pero se va volviendo un problema espiritual. Y uno podía creer que eso no sucede, pero eso sucede. Entonces uno dice, ¿por qué Jesús nos enfatizó tanto a nosotros? Ayunen, ayunen, ayunen y ayunen. ¿Y por qué Él, siendo Dios, lo hizo? Porque Él estaba en forma de hombre, en cuerpo de hombre, de ser humano. Entonces necesitaba doblegar esa carne Él también. Él nos enseñó que si Él, siendo Dios, 100% Dios, puro, limpio y sin mancha, Él tenía que ayunar porque tenía un cuerpo corpóreo. Mientras estuvo acá en la tierra tuvo ese cuerpo. Entonces imagínese usted y yo cómo tenemos que ayunar. ¿Ah? ¿Usted se imagina cuánto tenemos que ayunar nosotros? Más. Porque nosotros no somos Dios. Y en nosotros está la naturaleza caída que viene de Adán y Eva. Así que la iglesia debe y tiene que orar. ¿Por qué a la iglesia le cuesta tanto dejar el pecado? Porque después de muchos años de una persona congregarse y uno viéndola que daba frutos, después usted la ve que se rancha o se rebeldiza y dice, quiero seguir haciendo el pecado que yo antes hacía cuando llegué a la iglesia. Porque no ayunan. Cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Hay que ayunar.